El periodo neolítico. El animismo y el geometrismo. Comenzaremos nuestro viaje por este periodo hablando del significado de su etimología. La palabra neolítico tiene como significado época de piedra nueva o pulimentada. Tiene sus orígenes en Asia Menor a partir del 8000 al 7000 a.C. en la extensión que abarca desde Irán a Turquía. En los comienzos de este periodo, el hombre comienza a desarrollar el sedentarismo, dejando de ser aquel cazador y recolector nómada que era en el Paleolítico, para ser ahora ganadero y agricultor colono. Tiene una economía de producción basada en la agricultura y la ganadería. La comunidad se organizaba en poblados, por lo que socialmente se avanza a una cooperación, una comunidad laboral colectiva, pero aún no llegando a ser comunista como tal. El hombre neolítico es previsor y cuenta con la estabilidad económica con respecto a su antecesor, quien dependía de la irregular actividad de la caza y la recolección. Comienza el trabajo generando alimentos con consumo inmediato, provisiones y mejores formas de capital que las formas primitivas antes empleadas. También nace el concepto de posesión o una nueva forma primitiva de propiedad privada. El hombre es ahora dueño de la tierra con animales domesticados, herramientas y provisiones alimenticias. Conviene tener en cuenta que el cambio al sedentarismo no era algo totalmente nuevo, sino que se perfeccionó. Habiendo en el Paleolítico momentos de sedentarismo en cuevas y lugares de caza acostumbrados, pero que al final, por escasez de animales y pastos, eran obligados a movilizarse por necesidad, de manera que esa conversión se dio gradualmente y no súbitamente. Durante el Neolítico comienza la diferenciación de estratos o clases sociales, divididas en rubros tales como privilegiados y oprimidos, así como explotadores y explotados. El hombre del Neolítico establece en el aspecto laboral funciones específicas, es decir, especialización en los oficios en los que se desempeñaba. También se separan gradualmente las actividades de ganadería-cultivo, producción primaria, artesanía, trabajo masculino, trabajo femenino. Actividades que en un principio se desempeñaban por la misma persona indistintamente. En el aspecto religioso, ritos y cultos sustituyen a la magia y a la hechicería, ya que durante el Paleolítico el hombre carecía de cultos, tenía temores naturales a la muerte y al hambre, por lo que pretendía protegerse del enemigo y de la miseria por medio de prácticas mágicas. Surge la necesidad de poseer ídolos, amuletos, símbolos sagrados, ofrendas y monumentos funerarios. Se practica el animismo y el culto a los muertos. Surge también la idea de lo desconocido y lo misterioso. Y tras la llegada de la cultura del agricultor y el ganadero, quienes se percataban de lo vulnerables que estaban ante las fuerzas de la naturaleza, lluvia, tierra, relámpagos, la muerte, etc., surgen toda clase de demonios y espíritus benéficos y maléficos, bendiciones y maldiciones. Se crean los menhires, estructuras que albergaban el espíritu de las divinidades y difuntos. Göbekli Tepe, sitio arqueológico de inicios del Neolítico, está considerado como el lugar de culto religioso más antiguo del mundo, situado al sureste de Turquía, cerca de la frontera de Siria, descubierto en 1963. Se hace un cambio en el arte del naturalismo paleolítico concentrado en la imitación a la abstracción neolítica. No se reproducía la realidad, se creaban signos y símbolos. Comienza también un proceso de racionalización del arte, por lo que surgen diferencias artísticas: arte sagrado, arte profano, arte religioso, arte representativo, arte mundano, arte decorativo, etc. El arte, por tanto, es bien visto, siempre y cuando tenga un fin religioso, de fe o espiritualmente benéfico. El hombre neolítico comienza con la creación del concepto del mundo visible terrenal y mundo espiritual invisible, así como el comienzo de la concepción del alma como una sustancia que se separa del cuerpo. Existen dos puntos fundamentales que nos permiten diferenciar al hombre paleolítico del neolítico. La primera es el cambio de economía parasitaria, mediante consumidora del cazador y recolector, a la economía constructiva y productora del ganado y agricultor. Y la segunda es la de la sustitución de la imagen única del mundo, propia de la magia del Paleolítico, por el sentimiento dual de la vida, propio del animismo neolítico. Pintura. Ahora el arte tiende a fijar la idea, el concepto, es decir, crear símbolos en lugar de imágenes, por lo que los dibujos del periodo neolítico interpretan la figura humana por medio de 2 o 3 formas geométricas.
Se representaba al ser humano con una línea vertical y dos semicírculos, uno hacia arriba para los brazos y uno hacia abajo para las piernas, así como los hombres con un gran arma, normalmente un arco, a la mujer con dos hemisferios en lugar de los senos. Antes de estas representaciones abstractas todo era más instintivo. El hombre paleolítico actuaba de manera más animal, por así decirlo, y plasmaba en las cuevas aquellos temores naturales. Al contrario del paleolítico, en el neolítico el arte sale de las cuevas, se pinta también en zonas externas. Se utiliza una técnica a base de tintas planas que no dan relieve a la figura. Se pintaba en las covachas de poca profundidad y de difícil acceso. Se empleaba un solo color para pintar, podía ser rojo, anaranjado, terracota, negro o en ocasiones blanco. El pintor paleolítico era cazador y debía por lo tanto ser un buen observador, así como conocer a los animales y sus características. Su arte era naturista. Mientras que el agricultor neolítico se vale de su capacidad de abstracción para el pensamiento racional, cosa que denota también un sistema de producción económica, su arte era formalista y de estilo geometrista, estrictamente concentrado y estilizado. Aquello que define la forma de transición entre el naturalismo del paleolítico y el geometrismo neolítico es la economía, que se perfecciona en el nuevo periodo. Como en cualquiera de los distintos estilos artísticos, hay siempre interdependencias entre el arte y las formas sociales predominantes, aquello que rodea al artista, su vida, su economía, su política, etc. Música. Musicalmente tenemos que la ejecución de danzas culturales fue el arte predominante en la época del animismo, danzas que dentro del folclore neolítico tenían como fin la adoración y la profesión de la fe. Arquitectura. Las construcciones megalíticas son los primeros restos arquitectónicos. Se realiza la construcción de megalitos, que es un modo de expresión de las primeras manifestaciones religiosas. Los menhires actuaban como mediadores entre los hombres y las fuerzas poderosas del cosmos. La mayoría de los que se conservan tienen una altura entre 3 y 6 metros. Las estructuras pétreas están organizadas en una gran distribución ordenada y siguiendo normas de regularidad y simetría. Aparecen nuevas tendencias en relación con la muerte y se originan rituales funerarios que requerían la construcción de tumbas llamadas dolmens. Ejemplo de esto es la megaconstrucción de Stonehenge, situada cerca de Amesbury, en el condado de Worcestershire, Inglaterra, a unos 13 kilómetros al norte de Shrewsbury. La cultura megalítica se extendió por el oeste y norte europeo, dejando sepulcros gigantes en el Reino Unido, Irlanda y Bretaña. También hay vestigios de ruedas paleolíticas en el norte europeo. Escultura. Las primeras manifestaciones escultóricas están relacionadas con los cultos funerarios. Los cráneos eran decorados con incrustaciones de conchas y cubiertos con arcilla pintada de ocre rojo. Las figuras se realizaban en piedra y arcilla. Se realizaban figuras femeninas desnudas que reproducen mujeres, con caderas prominentes y senos. También se representaba a la madre con el hijo en brazos. Un ejemplo de esto es la figura procedente de Vinca, Serbia. Las representaciones escultóricas se simplifican en planos triangulares. Se articula la cabeza y los diferentes miembros del cuerpo y se exhibían perforaciones en distintos puntos. Se crea la cerámica y muy pronto se generaliza en todas las culturas neolíticas. Se impusieron cambios en la decoración, impresa, incisa, pintada, excisa, etc. La forma a un número de asas e incluso la vasija en sí. Las primeras vasijas de barro fueron realizadas imitando las formas de vejigas animales y calabazas formando cestas. La impresión de la arcilla era con conchas marinas o espátulas y objetos punzocortantes. Las primeras vasijas eran lisas y tenían una decoración muy sobria. Otra técnica era la extracción de arcilla blanda para introducir otro material y lograr así un contraste cromático de gran efecto decorativo. Concluyendo, hacia el final del Neolítico se observa una total transición económica y social de las culturas campesinas encaminadas a la urbanidad. Bibliografía. Historia del Arte, Instituto College de Librerías y Edición. Husserl Arnold, Historia Social de la Literatura y el Arte, 1998, Editorial Guadarrama, Madrid, España.